Saludos, gente de Dios. Qué bueno y refrescante al Espíritu es que usted se conecte con nosotros, con Alma y conmigo en esta hermosa mañana. Feliz lunes 30 de octubre. Feliz inicio de semana. Que el Dios del cielo les bendiga de forma muy especial. Que cada uno de ustedes en este inicio de semana tenga todas las fuerzas, todo el ánimo que esta semana va a requerir. Ya estamos en los últimos días de octubre, ya comenzamos el mes de noviembre, así que vamos a pedirle a nuestro Dios que con fuerza cerremos el mes de octubre y con mucha ilusión abramos el mes de noviembre. Siempre les he comentado que cuando nosotros colocamos nuestras vidas, todo nuestro ser en las manos de Dios, todo sale bien. No hay duda de eso, eso no se discute. Cuando usted pone toda su vida en las manos de Dios, cuando usted coloca todo su ser en las manos de Dios, todo, pero óigame, todo, y cuando digo todo, es todo, todo sale bien, sale muy, muy bien. Y lo digo porque lo creo, porque lo he vivido. Cuando ponemos nuestras cosas en las manos de Dios, cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, todo, todo sale bien. Así que no dude eso esta semana. Usted póngase en las manos de Dios, usted ponga toda su vida en las manos de Dios y usted verá cómo le va a ir muy bien. Así que dicho eso, vamos a dejar que Alma, como siempre nos hace todas las mañanas, nos dé una palabra de saludito y que luego entonces nos lleve ante la presencia de nuestro Dios, ¿ok? Para que podamos entonces iniciar este día con mucha fuerza. Echa para acá, Alma. ¿Cómo estás hoy? Bien, Además de un catarro. que el poder de Jesucristo esté con cada uno de ustedes, llenándoles de mucha paz y amor. Ok, Oremos. Eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por un nuevo día. Aunque está un poco nublado, tú siempre estás presente siempre. donde quiera que estemos. Bendice a las personas que nos escuchan, mira sus vidas, sus Sí, mi Dios. peticiones y sé con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Amén. amén. Sí. Hoy es un día nublado. A mí me gustan los días así, nublados, fríos, son muy ricos. Damos gracias a Dios, a Alma, porque nos saluda y nos da la oración de esta mañana. El tema de hoy lo vamos a encontrar en el Salmo 56, verso 3. Salmo 56, verso 3. Dice el verso 3 del Salmo 56. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Ese es el texto que vamos a usar hoy para compartir con ustedes en tiempo difícil, en tiempo difícil o en tiempos difíciles. Eh, quiero comenzar diciendo y afirmando, y ya eso nosotros lo sabemos, que vivimos en un mundo lleno de dificultad, lleno de angustia, lleno de sobresalto. Donde quiera que nos metamos hay un sobresalto. Especialmente para los que viven en la franja de Gaza, que viven ese horrible flagelo de la guerra, donde se está cometiendo el peor genocidio de este tiempo en el mundo. Eh, También en los movimientos migratorios en Europa, en el Caribe, en el mundo, de gente que muere tratando de tener mejor calidad de vida, tratando de llevar mejor pan a las mesas, tratando de tener mejor futuro para sus hijos. Así que todo eso que estamos viviendo nos puede estar provocando angustia y desesperación que se torna en miedo. Es aquí donde tenemos que afirmar que el Señor es luz y en Él no hay tinieblas. Y eso es importante que lo digamos en esta mañana. Vivimos en un mundo que ofrece muchas posibilidades, oiga, que ofrece muchas posibilidades para
temer, para tener miedo. La oferta que el mundo hace hoy es una oferta que da pánico, que da temor. Las dificultades que enfrentamos empiezan por alguna medida, en alguna medida, de hacernos experimentar algún tipo de temor, algún tipo de desesperación. Gente, óigame bien, cuando vivimos en un mundo que está lleno de quebranto, que está lleno de lamento, siempre vamos a necesitar refugio. Y quiero decir eso otra vez. Cuando vivimos en un mundo que está lleno de quebranto, siempre vamos a necesitar refugio. Pero especialmente en el día de la angustia, en el día cuando más desesperados nos podamos experimentar. Es en ese momento de la angustia donde no encontramos puertas de escape y nos experimentamos como si estuviésemos corriendo en un laberinto y no encontramos la salida. Gente, con mucha tranquilidad, cuando te experimentes herido, cuando te experimentes lleno de angustia, nuestro Dios desea abrigarte. Nuestro Dios desea protegerte en su presencia, y en su presencia poderosa y en su presencia amorosa. Creo que es importante que nosotros afirmemos eso en esta mañana, que cuando más angustiado nos podamos experimentar y cuando más en angustia podamos estar, saber, entender que el Señor quiere abrigarnos, nos da el ánimo que necesitamos para seguir hacia adelante. El orante del Salmo lo dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Dice el verso 4, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Entonces, en esos momentos es donde tenemos que acudir al Señor en esos tiempos difíciles. Cuando estemos experimentando esa sensación de dificultad en nuestra vida, es tiempo de acudir a nuestro Dios. El orante del Salmo 56 nos dice: cuando siento miedo, pongo en Él toda mi confianza. Cuando me siento más débil, en menoscabo, pongo en Él toda mi confianza. En tiempos difíciles, pongo en Él toda mi confianza. Claro, esto no es un ejercicio fútil, esto no es un ejercicio simplemente de decirlo, sino que esto implica, cuando digo que pongo toda mi confianza en Él, esto implica que yo me voy a acercar a Dios. Que en el miedo que pueda yo experimentar por las razones que sea, o lo que usted pueda estar experimentando en esta mañana, usted va a confiar en Él. Eso es lo que decimos siempre. Pero esto hay que traducirlo. Esta frase hay que traducirla en un acto, en una acción concreta. Y esa acción concreta es que en esos momentos es que yo me tengo que acercar a Dios. En esos momentos es que yo tengo que echar mano a lo que tengo para confiar y para poder sobrepasar ese tiempo. Es ahí, cuando digo que confío en Dios, es porque me da seguridad. Cuando me acerco a Él, eso me da seguridad. Ese punto es importante. Segundo, no solamente me da seguridad, sino que me da fuerza. Cuando yo me acerco a Él, cuando yo confío en Él, que no es otra cosa que acercarme, literalmente acercarme, me da seguridad y me da fuerza. Lo otro que hace es que cuando me acerco a Él por medio de la palabra, tengo esa palabra, tengo ese recurso de la palabra de Dios que me da aliento y me da esperanza. Lo tercero es que cuando leo esa palabra de Dios que me da aliento y esperanza, encuentro en esa palabra promesas vivas que sobresaltan, que salen del texto bíblico cuando yo las vuelvo a leer. Y me pego a esas promesas.
Así que en los tiempos cuando más temor pueda tener, miedo pueda tener, dice el salmista que confiemos en Dios. Yo te estoy diciendo que eso hay que traducirlo en un acto concreto de acercarme a Dios. Y te estoy diciendo que cuando me acerco a Dios hay tres claves importantes. Me da fuerza, tengo la palabra y la promesa. Fuerza, palabra y promesa. Esos tres elementos están disponibles para mí cuando yo me acerco a Él literalmente. Fuerza, palabra y seguridad. Entonces, sé que cuando atravesamos, óigame bien, que cuando atravesamos momentos muy difíciles, se nos complica a nosotros recibir la ayuda de nuestro Dios. Claro que se nos complica, no tanto porque no está, sino porque hay una desconfianza en nosotros que no podemos percibir esa ayuda de nuestro Dios. Y digo que se nos complica por no decir que no confiamos en Dios en esos momentos. En tiempos difíciles, solo lo que tenemos que hacer es confiar. Y confiar es acercarme a Dios. Miremos lo que nos plantea el profeta Nahum, que nos dice que no tenemos por qué temer. En el capítulo 1, verso 7, no temas, ¿verdad? El Señor está ahí con nosotros. Gente, cuando nos golpee la adversidad, óigame bien, cuando nos golpee la adversidad, cuando nos enfrentemos tanto a los problemas que tenemos cotidianos, que se nos olvida en esos problemas, porque estamos tan sumidos en ellos que se nos olvida que el Señor está con nosotros, es momento de tener esas tres fuerzas, esas tres palabras que le dije en esta mañana: fuerza, palabra y promesa. Tratemos de salir y no podemos, posiblemente. No encontramos esa puerta de escape, esa puerta que nos saque de esa situación. Y es ahí precisamente, en esa situación, donde nosotros y donde nuestra mente se llena de pensamientos negativos. Y cuando permitimos que nuestra mente se llene de pensamientos negativos, sucumbimos al miedo, sucumbimos al pánico y a la desesperación. Pero yo te quiero dar posiblemente 5 claves muy sencillas para manejar el miedo y poder salir de él posteriormente. Primero, confiar en Dios. Esa es la primera clave. Y ya sabemos que confiar en Dios es acercarnos a Dios. Entonces, esa primera clave es fundamental. Confiar en Dios, acercarme a Dios. Cuando me acerco a Dios, tengo fuerza, tengo palabra. ¿Y cuál era la otra palabra que les dije? Tengo fuerza, tengo palabra y tengo promesa. Cuando yo me acerco a Dios en su palabra. Reconozco, como nos dice el Salmo 23, Él es el buen pastor. Entonces yo necesito, en los momentos cuando más pánico me ataca, reconocer que Él es el pastor. Él es el buen pastor. Y el buen pastor cuida de sus ovejas. Y yo me repito eso siempre. Lo tercero, la tercera clave: nunca te dejará. En mis afanes y en mi dolor, Dios cuidará de mí. Y Dios cuidará de ti. Y esa clave para mí es la más hermosa. Cuidará de ti, nunca te dejará. La clave 4, Él es nuestra salvación. En Él tenemos salvación. Entonces, si en Él tengo salvación, ¿por qué voy a claudicar? ¿Por qué voy a desesperar? Esa es la cuarta clave. La quinta clave está también muy hermosa: mirar a Dios. En los momentos de temor, yo voy a mirar a Dios por encima, y voy a hacer todo lo posible por mirar a Dios por encima de los problemas. Voy a poner mi mirada en Dios. ¿Saben, gente? El miedo se maneja diciendo: confío en Dios, que ya saben que es acercarme a Dios. Y cuando yo digo que confío en Dios, crece mi fe. Cuando yo digo confío en Dios, cuando yo me acerco a Dios, que en su palabra encuentro la fuerza, encuentro la palabra y encuentro la promesa, eso aumenta mi fe. Eso produce fe. Eso nos proporciona ayuda
y eso nos trae alegría. Esos elementos son fundamentales para cuando estemos enfrentando la adversidad. Cuando nos golpee la adversidad, tenemos que enfocarnos no tanto en los problemas que nos están golpeando, que nos hacen olvidar que el Señor está con nosotros. Entonces, ese elemento especial para confiar en Él es recordar, como les dije, es recordar su fuerza, su palabra y sus promesas, que no tenemos por qué temer. Tenemos promesa. El Señor cuidará de cada uno de nosotros. El Señor cuidará de ti, el Señor cuidará de tu casa. Entonces, esta mañana quiero ser muy claro que enfrentamos el miedo confiando en Dios. Pero como sé que a veces las palabras no son entendidas en toda la profundidad, confiar en Dios es acercarnos a Dios. Y yo me acerco a Dios por medio de la palabra. Y en la palabra yo encuentro la fuerza, encuentro ahí la palabra, la presencia de Dios, y me pego a las promesas que el Señor tiene para conmigo o para con nosotros. Y eso me ayuda a enfrentar el miedo. ¿Ok? Entonces, a confiar, acercarnos a Dios lo más que podamos en este tiempo para poder disipar el miedo que nos pueda estar controlando y nos pueda estar atacando. ¿Ok? Entonces vamos a compartir el video, siempre se lo he dicho y se lo digo con mucha fuerza, compártalo. Hay mucha gente que vive atemorizada, aterrada en este tiempo y necesita escuchar una palabra de aliento. Vamos a la oración, vamos a escribir la oración. Sara Correa, vamos a escribir la oración. Rosa, escribe la oración. Sandra López, escribe la oración. Señor Jesús. Lisette, escribe la oración. Señor Jesús, quiero confiar en los días que más angustiado me experimento en ti. Señor Jesús, quiero confiar en los días que más angustiado me experimento en ti. Cuando experimento miedo, en ti confío. Amén. Señor Jesús, en los días que más angustiado me experimento, confío en ti. Cuando experimento miedo, confío en ti. Amén. Esa es la oración para hoy. Esa es la oración que usted va a colocar en esta mañana delante del Señor. Usted le va a decirse al Señor, quiero confiar en los días que más angustiado me experimento en ti. Cuando experimento miedo, en ti pongo mi confianza. Amén.